Saludos para todos. Qué bueno que podemos reunirnos de nuevo en esta ocasión para estudiar un tema igualmente profundo como el de la semana pasada, tocante directamente con nuestro crecimiento espiritual, que es el asunto de la imagen y semejanza. Es decir, el señorío de Jesucristo visto desde ese ángulo. Cuando hablamos de la imagen y semejanza, estamos hablando de la razón, del propósito para el cual Dios nos creó a nosotros. Vamos a explicar eso el día de hoy. Vamos a tratar de aterrizarlo lo mejor posible, de tal manera que, bueno, que esto sea algo práctico, que lo podamos incorporar de inmediato a nuestra vida espiritual. Eh, bueno, muy bien. Nosotros estamos transmitiendo, como siempre, desde acá, desde nuestro templo, desde el 6330 Southwest de la 40 calle en la ciudad de Miami. Y queremos también invitarles a que si estos estudios les resultan a ustedes de bendición, les den, ¿verdad?, un like y ustedes lo envíen, por favor, a personas que ustedes crean que les puede ayudar. Eh, Vamos a orar y de inmediato entonces nos vamos a sumergir en el estudio de esta noche. Gracias, papá, por este tiempo. Es un tiempo refrescante, maravilloso. Qué bueno saber que tú eres Padre para nosotros, que tu Espíritu está en nosotros, que estamos sellados, te pertenecemos, que esperamos el sonar de la trompeta de aquel último día para reunirnos contigo, encontrarnos contigo y poder vivir por el resto de nuestra eternidad. Gracias, papá, porque las promesas tuyas son sí y, y por lo tanto nunca tienen ningún tipo de contrariedad. Gracias, mi Padre, te bendecimos, vivimos anclados en la esperanza de vivir eternamente contigo. Enséñanos en el entretiempo a vivir aquí como tú quieres. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. El tema de hoy es supremamente importante. No nos los vamos a acabar, les anticipo, ¿verdad?, en 45 minutos, pero sí por lo menos me gustaría ponerlo sobre la ruta para que ustedes a destiempo lo puedan seguir estudiando, lo puedan seguir, ¿verdad?, masticando y puedan sacar más información y contenido. Y por último, bueno, es que eso se convierta en algo importante que ustedes incorporen a la vida espiritual de cada uno de ustedes. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, si ustedes recuerdan, Dios los creó a la imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza, obviamente que no se refiere al simple hecho de que tenían digamos, una morfología peculiar, particular. Porque Dios, ¿verdad?, no necesariamente tiene una configuración como la nuestra. O sea, me refiero a una complexión, a una, ¿verdad? Eh, eh, no necesariamente Dios es así. De hecho, la mayoría de las veces que en la Biblia se habla de Dios que tiene manos, son antropomorfismos, son figuras literarias, ¿verdad? Porque si no, no comprendiéramos y tenemos que compararlo con algo nuestro para poder entender lo que Dios hace, cómo lo hace y cosas de ese tipo. Pero en realidad no estamos hablando de su complexión, ni estamos hablando de su envergadura, ni estamos hablando de su forma definitiva. No lo sabemos. Pero lo que sí es que la imagen y semejanza tiene que ver con su carácter, lo que hablábamos la semana pasada. Si tiene que ver con su carácter, tiene que ver con su persona, tiene que ver con su condición de ser. Y por lo tanto, el ser humano fue hecho, ustedes recordarán, barro, pero es cuando se sopla el hálito de vida, el ruá de Dios, el neuma, el espíritu se sopla sobre ese barro. Dice la escritura que se hizo un ser viviente, ¿verdad? Y nosotros entendemos que eso era lo que hacía que Adán y Eva fueran diferentes al resto de los seres creados, porque los otros son seres creados,
¿verdad? Pertenecen al reino vegetal, animal, etcétera, pero seres humanos eran solamente, ¿verdad? Adán y Eva. Los demás eran creación divina, criaturas divinas, pero hijos, seres, personas, eran solamente Adán y Eva. Y lo que tenían de especial, a diferencia de todo lo otro, es que Dios les dio el hálito de vida. Y ese hálito de vida no es otro que el Espíritu Santo. Así que, de alguna manera, Adán y Eva, sobre ellos reposaba el Espíritu de Dios, pero inmediatamente después del pecado, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una inducción, es una deducción, ¿verdad? Eh, de alguna manera explícita, expedita, directa, no hay forma de perderse en eso. Inmediatamente después de la caída, el Espíritu Santo, ¿verdad? Se va de alguna manera, y por eso la Escritura dice que murieron espiritualmente, porque ya no había en ellos el hálito de vida, ya no había Espíritu Santo en ellos. Ahora, lo que los hacía a ellos ser personas a la imagen y semejanza de Dios era precisamente la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está presente, nosotros terminamos siendo a nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza. O si ustedes quieren ser, ¿verdad? Ir más allá, a la imagen de quien los engañó, a la imagen de la serpiente antigua, ¿verdad? Así que el ser humano puede representar dos imágenes. Y es muy curioso porque esa imagen representa lo que hablábamos la semana pasada, representa la autoridad. Cuando Adán y Eva le creyeron a Satanás, le dieron crédito y lo tomaron por autoridad y desafiaron y desacreditaron la autoridad de Dios que les había dicho, de ese árbol no coman. Así que al comer, ellos inmediatamente quedaron bajo una autoridad diferente. Y por eso la Escritura dice, ¿verdad? Lo llama al ser humano caído, sin redención, lo llama hijo de perdición, lo llama, ¿verdad? Hijo de Satanás. En el sentido, ¿verdad? De que la imagen y la semejanza se corresponden no al Dios de los cielos, creador de todas las cosas y redentor en la persona de Cristo, sino la imagen caída, la imagen del ser deformado, degradado, decadente, caótico, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, lleva una imagen, lleva una estampa, pero esa estampa, esa imagen, sus hábitos, sus deseos, sus anhelos, sus metas, el propósito que tiene en la vida y el sentido que saca adelante, está todo orientado al mal, está todo virado en dirección a su ego, a la autosatisfacción, a la búsqueda de lo propio, a, a una meta que solamente consiste en la autogratificación. Y por lo tanto, se desvía, se separa abiertamente del... Cuando el ser humano regresa a la comunión con Dios por medio de la obra salvífica de Cristo en la cruz, por medio de la gracia que se recibe en fe, esa persona vuelve a recibir el hálito de vida. Esa persona vuelve a recibir de nuevo, se insufla de nuevo el Espíritu Santo sobre esa persona. Y esa persona, ¿verdad?, vuelve a recibir infusamente la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo de vuelta, de nueva cuenta en el ser humano, lo que significa es que Dios está echando a andar de nuevo el proceso de restaurar en el ser humano la imagen y semejanza que se perdió en el Edén. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo cuando el Espíritu Santo viene, cuando ese hálito regresa, cuando Dios vuelve a soplar
¿verdad? Capítulo 20 del libro del Evangelio según San Juan, el Señor sopla de nuevo sobre sus discípulos. ¿Verdad? Ese nuevo soplo del Espíritu, que viene después en el Pentecostés, viento recio, el soplo del viento de Dios. Eso es lo que hace que, de nuevo, la posibilidad de recobrar, de poder recobrar la imagen y la semejanza. Lo cual quiere decir que, obviamente, la imagen y la semejanza no era un asunto de tipo genotípico, fenotípico, no era un asunto fenomenológico, morfológico, no era un asunto, ¿verdad?, de, 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 de formas externas. Tenía que ver con facultades espirituales que le habían sido dadas al ser humano para poder vivir de una manera superior. Vivir en el plano inferior, pero vivir con, ¿verdad?, prerrogativas, con metas, con recursos, con habilidades, con destrezas espirituales. Es decir, era normado por esa esfera trascendente. Era dirigido desde esa esfera trascendente. Entonces vivía en el plano terrenal, pero ese plano terrenal estaba de alguna manera cimentado, conectado directamente con la esfera de lo superior, que es la esfera divina, es como Dios vive. Y entonces el Espíritu Santo, al venir a la vida nuestra, nos da de nuevo la posibilidad de recobrar la imagen y semejanza. La imagen y semejanza entonces es recobrar todos esos aspectos de la vida, de la vida, de la vida divina, de la vida espiritual, porque es precisamente es eso que Dios nos tiene que dar para que podamos experimentar la vida del reino de forma anticipada, proléctica, como se dice, es decir, en anticipo. Y esto es importante entenderlo. Es que Dios quiere que su imagen se estampe en mí. De nuevo, no, cuando usted se convierte a la fe cristiana, sus características no van a cambiar, sus ojos van a ser los mismos, su rostro, incluso usted se va a ir envejeciendo porque eso es ley de vida, es un proceso de desgaste natural, ¿verdad? Que tiene que ver con precisamente convivir en un ecosistema que está bajo la condenación del pecado, de la caída. Y entonces nosotros no podemos revertir eso. Es decir, eh, lo físico ya nos hemos dado cuenta de que no es allí donde está el tema. Cuando Dios quiere ver su estampa en nosotros, su imagen y semejanza en nosotros, está hablando que Él quiere que en nosotros se revele la naturaleza divina, se revele el carácter divino, se revele las virtudes, los atributos divinos en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Y todo padre quiere que de alguna manera en su hijo se vea plasmado lo que es la persona. Porque, como se ha dicho en otras ocasiones, esos hijos son de alguna manera la prolongación de vida del padre, ¿verdad? Y entonces Dios como padre quiere verse reflejado en nosotros. Que nosotros tengamos esas mismas maneras de vivir, que la dinámica nuestra de vida refleje la dinámica de vida de Dios, que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, todo refleje la manera como Dios existe, como Dios vive, como Dios es, ¿verdad? Eh, Eso es importante, pero eso no sucede a no ser que nosotros comencemos por aceptar, como decíamos la semana pasada, la autoridad. ¿Por qué? Porque la imagen y la semejanza de Dios era una señal de autoridad. Es decir, cuando un hijo se parece al padre, eso no solamente es un asunto de que confirma, ¿verdad?, una transferencia de información genética, ¿verdad?
no es solamente eso. Que el hijo tenga los aspectos, la apariencia, la estampa de sus progenitores, es un asunto de pertenencia también. Es decir, soy así porque ellos, ¿verdad? Soy el resultado de ellos. Y en tanto que soy el resultado de ellos, estoy bajo la autoridad de ellos. Y estar bajo la autoridad de ellos significa que tengo que vivir también para honrarlos a ellos. ¿Verdad? Es decir, es muy importante que nosotros notemos ese asunto. Entonces, tener la imagen y semejanza de Dios es un asunto de decir quién es nuestra autoridad. Es decir, que se note en mí la imagen y semejanza de Dios, lo que hace es revelar, decirle, manifestarle públicamente a la gente quién es el que yo tengo por autoridad. Porque yo voy a reflejar a quien yo tenga por autoridad. ¿Ve? Nuestra primera autoridad es nuestro padre y nuestra madre. Por eso los hijos reflejamos al padre y a la madre en su mejor versión o en su peor versión. Pero de alguna manera es inevitable, ¿verdad? Eh, y por eso Dios quiere lo mismo. Pero eso no puede suceder, como le estoy diciendo, porque esa imagen y semejanza no viene a nosotros, a no ser que nosotros estemos dispuestos a aceptar vivir bajo autoridad. Y ahí es donde entra el asunto de lo que llamamos el señorío de Cristo. El Señor Jesucristo vino porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y entonces, ¿qué cree usted? ¿Quién cree usted que se va a revelar? ¿Cuál es la estampa que se va a ir, verdad, matizando en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestro entendimiento, en nuestra parte cognitiva, en nuestra forma de organizarla? Lo que se va a mostrar es el carácter de Cristo. Es decir, la semejanza, la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, para hablarlo ahora sí ya de forma muy concreta, decantada y llegar al, ¿verdad? Es en esencia el carácter de Cristo. Si en mí no se está mostrando el carácter de Cristo, entonces en mí todavía no se está mostrando, no se está revelando esa imagen y semejanza. O esa imagen y semejanza está todavía un poco turbia, es imprecisa, es indefinible, es, ¿verdad? Un poco inexacta. Como cuando el troquelaje que llevan las monedas de tanto uso se va desgastando, se va erosionando, y sí, se ve que había algo allí, pero uno no puede precisar qué es exactamente lo que estaba representado por medio de ese troquel. No, la estampa, el relieve ya está desgastado. Bueno, muchas veces se ve que hay algo que está actuando allí, pero todavía no se ve con nitidez. Pero Dios quiere que sí se vea con nitidez, que nuestras vidas sean una promoción, una propaganda abierta de quién es el que está por encima de nosotros, quién es el que nos está transformando, quién es el que opera en nuestro carácter, opera en nuestros esquemas de vida, opera en la forma en que nos organizamos. Es decir, sin abrir la boca, a través de nuestras acciones, de nuestro estilo de vida, se propaga, se anuncia, se advierte, se publicita algo. Y eso que tiene que darse a conocer permanentemente es la imagen y semejanza de Dios. La imagen y la semejanza de Dios es el ADN divino que vino a nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ADN divino. Y el Espíritu Santo siempre muestra a Cristo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona, viene a residir en la vida de una persona, inevitablemente lo que se va a comenzar a manifestar es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo primogénito. Y la señal de que nosotros somos del Padre es si nos parecemos al primogénito, si nos parecemos al Hijo. ¿Verdad? ¿Qué pasa si usted está casado, su esposo o esposa, según sea el caso de cada quien, ¿verdad? Se comienza a dar cuenta de que el hijo no tiene ningún rasgo suyo.
Y usted dice, caramba, aquí esto está medio complicado, ¿verdad? Porque si esos rasgos no están manifiestos allí, bueno, usted le comienza a temblar el pulso, usted le comienza, ¿verdad?, a preocuparse, usted comienza se le pasan muchas ideas por la cabeza, ¿verdad? Porque si es hijo suyo, tiene que tener los rasgos. Bueno, si en nosotros está el Espíritu Santo, los rasgos de Jesús tienen que manifestarse. Es inevitable. Si yo tengo el ADN de Dios, tengo que comenzar a reflejar a Dios. Si yo tengo el ADN celestial, entonces yo tengo que comenzar a mostrar lo celestial. Pero si no, pues entonces solamente tengo el ADN natural, el humano, el que vino, ¿verdad? Con la genética humana, la biología humana. Eso es otro tema diferente, porque la imagen y la semejanza de Dios, ya le dije, no tiene que ver con eso, tiene que ver es con lo otro, con los rasgos divinos, con los rasgos celestiales. Y Dios quiere que eso suceda. Uno, porque es una señal de autoridad. Dos, porque es una señal que advierte quiénes somos, nuestra identidad. Y tercero, porque cuando yo permito que el Espíritu Santo muestre el carácter de Cristo a través de mi vida, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Eso va a tener un impacto en las personas que están en mi alrededor. ¿Por qué? Porque lo que llamamos el carácter de Cristo no es otra cosa que lo que Gálatas llama el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, amabilidad, templanza, humildad y dominio propio. Todos esos son rasgos, virtudes, atributos propios de Dios, pero que se manifiestan en nosotros por medio del Espíritu Santo, porque ese es el carácter de nuestro Señor. Así era nuestro Señor, el amor, ¿verdad? El amor es el fruto del Espíritu, no son los frutos, el fruto del Espíritu, el amor, pero el amor tiene un aspecto de gozo, tiene un aspecto ¿verdad? Como dijimos, de paciencia, de fidelidad, de bondad, de amabilidad, etcétera, ¿verdad? Todas esas, el amor tiene que ver con todo eso. Entonces, en esencia, seguimos exprimiendo y seguimos, ¿verdad?, decantándolo y haciéndolo cada vez más simple, ¿verdad? ¿En qué se convierte eso? O sea, ya hemos ido por varias estaciones. Ahora, tenemos que decir, por último, entonces, que la imagen y la semejanza de Dios se revela, se muestra, es en el amor. Esa es la señal de la madurez. Esa es la señal de que nos parecemos realmente a Dios. ¿Cuál es? Si alguien dijera, bueno, yo quiero el rasgo que más me haga evidentemente parecido a Dios. Indiscutiblemente estamos hablando del amor. No hay otro rasgo que me haga evidentemente parecido a Dios. ¿Por qué? Porque el amor es la naturaleza misma de Dios. Dios es amor. O sea, su condición, su estado, su naturaleza es en esencia eso, amor. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos en amor, y el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? El Espíritu Santo que está en nosotros es el ágape de Dios. Es el ágape. Dios es amor, Dios es ágape, es lo que quiere decir. Y ágape es la palabra griega para referirse al amor, específicamente al amor divino. Dios es ágape. Muy importante, porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente, se va a manifestar el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es el amor, con todas sus otras características, ¿verdad? Pero es uno, el amor. El amor es la señal de que la imagen y la semejanza de Dios, porque al amar nos hacemos idénticos. Y aquí viene el asunto. La palabra identidad tiene que ver
con ser idéntico con nuestro origen, ¿verdad? La identidad no es algo caprichoso. Hoy se habla de que hay 120 géneros. Es una locura, es una estupidez, es un absurdo absoluto, ¿no? Eso no puede existir. Nosotros somos seres binarios, es decir, hombre o mujer, no puedo ser fantasma o no puedo ser animal, no, es un absurdo completo. No hay forma de explicarlo. Dios solamente creó hombre y mujer, no creó ninguna otra cosa en adición a eso. Y por lo tanto, o somos uno o somos el otro. Pero en ambos casos, nuestra identidad la tenemos en Él, porque Dios nos hizo idénticos a Él. Ya dijimos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que fuéramos idénticos a Él. Eso quiere decir que si somos idénticos a Él, nuestra identidad está en Él. Y a no ser que yo regrese a Él, nunca podré saber exactamente lo que soy. Sí, fuera del hecho de que podré saberme hombre o mujer. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo no regreso a Él y no busco mi identidad en Él, ni siquiera me voy a poder reconocer hombre o mujer. Y ese es el gran caos de la sociedad en la que nosotros vivimos, donde la gente ahora se cree que es flor del campo, o se cree que es ardilla del bosque, o se cree que es perro guardián de la casa del vecino. Es una locura. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú pierdes contacto con tu origen, pierdes contacto con tu fuente de identidad. Y por lo tanto vas a comenzar a reflejar otra estampa. Vas a comenzar a copiar otro y va a terminar pareciéndote a otra cosa, pero no vas a ser al Dios creador. Y ¿sabes qué? Cuando tú pierdes ese sentido de saberte quién eres, no solamente comienzas a reflejar lo que no eres y comienzas a reflejar quién no es ni tu origen ni tu autoridad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que toda la vida humana termina por ser un absurdo total, porque nosotros estamos fuera de lugar. Hemos perdido nuestro lugar de existencia. Nos hemos postrado ante el ser equivocado y comenzamos a reflejar el ser equivocado. Y entonces, imagínense la gran crisis humana, y por eso tenemos, ¿verdad?, la situación catastrófica que tenemos en el mundo, porque el ser humano ha perdido la capacidad de poder reconocer quién es su autoridad, quién es su origen. Reconociendo el origen, reconocemos nuestra autoridad, reconocemos quién es nuestro Padre y reconocemos de quién somos idénticos. Y eso nos hace recuperar nuestra identidad. Y saber quiénes somos nos hace actuar como el que somos. Y entonces es allí donde se comienza a manifestar el carácter de ese que somos, porque a ese es el que vamos a reflejar. Pero si se pierde toda esa conectividad, lo que va a pasar es que el ser humano se extravía completamente. Y por eso el ser humano cae en las cosas más grotescas y busca las cosas más insólitas. ¿Verdad? Es una situación tan compleja y al mismo tiempo tan deprimente, porque da tristeza ver seres humanos, ¿verdad?, creyéndose lo que no son. El enemigo es el padre de la mentira, y todo lo que el enemigo sabe es desorientar al ser humano para que termine postrándose y creyendo en lo que no es. Porque si te paras demasiado tiempo a creer y adorar lo que no es, vas a terminar pareciéndote a eso que adoras. Y como consecuencia de eso, tu estampa, tu imagen, tu semejanza, va a comenzar a parecerse a eso que adoras. Yo conocí, yo no sé si esto lo mencioné en alguna ocasión, pero tengo un gran amigo. Fui su profesor en el seminario, aunque él es una persona mayor que yo, bastante mayor, y él fue, ¿verdad?, cuenta su testimonio, fue 28 años, estuvo metido en la santería, fue casi un babalao. De hecho, los babalaos lo buscaban a él para que les
les diera pistas. Y una cosa que él me dijo en confianza es que todo el mundo que se hace santo termina manifestando las características del santo al que se dedica. Se dedica a Santa Bárbara, a Shango, y entonces va a comenzar a reflejar las características que tiene esa divinidad. Por ejemplo, esa divinidad digamos, prosaico, es grosero, es, ¿verdad? Altisonante. Eso va a comenzar a reflejarse en la vida de la persona. Es una cosa muy interesante. Changó es promiscuo. Bueno, la persona comienza a entrar en una espiral de eso. Changó es lúdico, es juguetón, es, ¿verdad? La persona comienza a actuar de la misma manera. Nosotros reflejamos a quien adoramos, a quien ponemos por autoridad. Por eso el Espíritu Santo en nosotros ha venido para formar la imagen correcta, formar la semejanza correcta, que no significa otra cosa, ¿verdad? Que formar el carácter de Jesús, nuestro Señor, en nuestras vidas. Y el carácter de Jesús, en esencia, es la vida de amor, ¿verdad? El carácter está férreamente consolidado cuando nosotros hemos determinado vivir en el amor de Dios. Y eso no es algo que nosotros podemos hacer por cuenta propia. Sabemos que solamente el Espíritu Santo puede hacer posible que nosotros vivamos de esa manera. Es la vida sobrenatural, de hecho. ¿Por qué? Porque ese amor es divino, no es humano. Es un amor sobrenatural. Y por lo tanto, la invitación que viene con la imagen y semejanza es la invitación a vivir la vida sobrenatural, que es la vida del carácter de Dios, el amor de Dios manifiesto. Y esa es la expectativa que Dios tiene con cada uno de sus hijos, con cada uno de esos a los que llamó a ser idénticos a Él. Eso es lo bello del Dios de la Biblia, que no pasa con ninguna otra divinidad en la historia de las religiones. Y es que el Dios de la Biblia quiere que nosotros seamos idénticos a Él. No quiere que nosotros seamos sus gatos, sus subalternos, ¿verdad? Serviles, miembros de su corte. No, no, no. Dios quiere que nosotros seamos idénticos, seamos hijos, que tengamos identidad, la identidad que tiene su origen en Él. Y por eso cuando el ser humano regresa a conocer a Dios, ha entrado en la posibilidad de poder finalmente conocerse a sí mismo. Porque nosotros no podemos conocernos de verdad a nosotros mismos, a no ser que primero conozcamos nuestra fuente, nuestro origen, y conozcamos nuestra autoridad. Entonces, al conocer la fuente, es decir, el origen de nuestra vida y nuestra autoridad, entonces tenemos las piezas que necesitamos para poder armar ese rompecabezas llamada la vida humana, el ser humano. Solamente en presencia de Dios, bajo la luz del destello divino, es que podemos vernos y comprender quiénes somos en realidad. Solamente en presencia de Él. Fuera de eso, el ser humano no se consigue a sí mismo, no se halla, nunca está satisfecho, nunca está realizado, nunca llega un momento de contentamiento. Busca y sigue buscando y lo logra y cree que lo logra y bueno, es que lo único que se convierte en el punto de llegada es el punto de origen. El punto de llegada es el punto de origen. Nadie llega a estar plenamente satisfecho hasta que no regresa a su punto de origen, que a la vez es su punto de llegada. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro destino. Nosotros fuimos creados para ser como Él. Es decir, que el fin último de esta trayectoria que llamamos la vida es que podamos ser como Él. ¿Por qué? Porque esa es la identidad, ser idéntico al que nos creó, ser idéntico al que es nuestra autoridad. Y por lo tanto, ese es el proceso del discipulado. Es el proceso a través del cual Dios forma en nosotros su imagen y
semejanza, la que se cayó, la que se perdió en el Edén, Dios la vuelve a restaurar. Dios nos vuelve a entrar, a hacer entrar en el proceso en que eso se comienza a reconfigurar en nosotros. Y los rasgos de Dios comienzan a verse presentes en nuestros rasgos. Ya no pensamos como pensábamos antes. Ya no decidimos como decidíamos antes. Ya no vivimos alocadamente, absurdamente como lo hacíamos antes. Ya tenemos otros propósitos. Ya tenemos sentido en la vida. Ya podemos reconocer el bien y el mal. Ya podemos saber cuál es nuestra prioridad. Ya sabemos cómo movernos, hacia dónde dirigirnos. Ya sabemos, en verdad, cómo organizar nuestra vida. Supremamente importante. Porque si nosotros no tenemos eso, nuestro paso por aquí, por la tierra, es completamente es infructuoso, decadente, miserable, y comenzamos a desarrollar incluso un tedio a la vida, porque es que nada tiene sentido sin regresar, ¿verdad?, a nuestro Creador. Así que Dios está activamente, por medio de su Espíritu Santo, formando, restaurando en nosotros lo que Adán y Eva dejaron perder. Dios está restaurando en nosotros, por medio de su Espíritu, de forma dinámica, de forma persistente, está formando su carácter. Y eso quiere decir que el Señor está manifestándose, se quiere manifestar por medio de la vida de amor. Esa es la señal inequívoca, indeleble, ¿verdad?, del amor, del carácter de Cristo en nosotros. Es la vida de amor. Bueno, eso es algo que necesitamos, ¿verdad?, explicarlo con más calma, pero en síntesis, todo lo que he hecho es, ¿verdad?, de forma escalonada, ir explicándoles para entender y aterrizar, ¿verdad?, lo que en concreto significa esto. Entonces, si tu vida cristiana, tu vida como creyente, como discípulo del Señor Jesucristo, tiene que estar reflejando continuamente eso, tiene que estar reflejando continuamente que esa imagen y semejanza se forma. Es decir, cada cristiano debería ser algo así como una flor que se va, a medida que va pasando el tiempo, se va abriendo hasta que la flor queda completamente expandida, ¿verdad? ¿Verdad? Se despliega completamente. Cuando nosotros llegamos a Cristo es como un botón, ¿verdad? Pero se va abriendo y cada vez que va pasando, vamos mostrando, ¿verdad?, la belleza extraordinaria de nuestro Señor. Vamos mostrando sus rasgos, vamos mostrando sus características y la fragancia de nuestro Señor. Eso es lo que sucede. Y nosotros aquí fuimos creados para ser un reflejo de quién es Él. ¿Verdad? Nosotros no tenemos innatamente esas cualidades, pero las hemos recibido porque Dios ha vuelto a insuflar, a darnos de vuelta de forma infusa esa presencia en nosotros, que hace posible que nosotros podamos llevar sus marcas. Las marcas de Cristo, ¿verdad? Lo que decía Pablo, las marcas de Cristo. Y por supuesto, ¿verdad? Esas marcas, como digo, no son rasgos físicos, no tiene nada que ver con eso. Los rabinos, casi todos se dejan barba, casi todos como que van adoptando rasgos físicos parecidos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con uniformarnos ni parecernos unos a otros, no. Eso tiene que ver con una sola cosa. Ni siquiera tiene que ver con tener la apariencia física de Cristo, para nada. Tiene que ver con el carácter. Ahí es donde está el asunto. 5 minutos. Ahí es donde está el asunto. Y por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, recordemos que esa imagen y semejanza nos hace semejantes a Él, nos hace idénticos con Él. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios
es que nosotros lleguemos a ser como Él. Que crezcamos a la estatura de la medida del varón perfecto, dice Pablo en Efesios capítulo 4. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el estándar es llegar a ser como Jesucristo, ¿verdad? Dios no tiene ambajes, no tiene ningún tipo de, de- de- de medias tintas con este asunto, ¿no? Dios dice, mis hijos todos tienen que ser como el primogénito. Y por lo tanto, nosotros fuimos creados en Adán y Eva a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso el Espíritu de Cristo tiene que venir a nosotros para que nosotros podamos comenzar a manifestar las características de Él, del primogénito. Él es el primero en todo y nosotros, por supuesto, lo reflejamos a Él, porque nosotros también somos hijos junto con Él, coherederos junto con Él, miembros de la familia de Dios, como dice la palabra en Efesios 2:19. Así que, bueno, en conclusión, todos, sin excepción, que se llame cristiano, que haya recibido el Espíritu Santo, automáticamente, por haber recibido el Espíritu, está llamado a, a develar, a mostrar, a hacer a Cristo presente por medio de su vida. Esa es la vida cristiana, es eso, que podamos hacer a Cristo presente, donde quiera que estemos, en los lugares más, digamos, domésticos, más cotidianos, ordinarios posibles, donde quiera que estemos, nosotros reflejemos por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestra conducta, nosotros reflejemos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Lo reflejemos en carácter y lo reflejemos en obras también. Carácter y en obras. Y eso tiene que ver precisamente con mostrar de forma palmaria, de forma accesible, concreta, historificable, comprobable, ¿verdad? Eh, Podamos reflejar, mostrar el amor de Cristo. Bueno, mi gente, que el Señor les bendiga. Acuérdense de pasarle este video a alguien que lo pueda estar necesitando. Sigan echándole ganas. Las cosas del Señor son maravillosas. Nada que el Señor nos pide hacer nos deja solo haciéndolo, sino que el Señor lo que nos pide hacer, Él mismo se asegura que lo logremos con su ayuda. Así que todo está garantizado. Tú sigue echándole ganas. El Señor está contigo. El Señor va a hacer posible de que su estampa maravillosa se forme de nuevo en ti. Y eso quiere decir, ¿verdad?, en forma alegórica, que Dios va a revelar a su Hijo a través de tu carácter, de tu pensamiento, de tus acciones, de tu esquema de vida. Dios lo va a hacer porque Dios lo ha prometido y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Te mando un fuerte abrazo, mis queridos. Nos veremos el próximo domingo, 11 de la mañana, aquí en la sede de nuestro templo, Southwest de la 40 calle. Fuerte abrazo para todos, bendiciones.